que tiene que ver con la rendición al servicio electoral de la candidata a senadora por la región metropolitana de Comunes, pero la rendición tenía que ver con su candidatura a la gobernación de la región metropolitana, que finalmente perdió frente a Claudio Rego. Es un reportaje de CIPER, el que es publicado el día de ayer. Yo lo leí 2 veces ayer porque participé de un foro, precisamente en forma coincidente, donde iba a estar Karina Oliva. Era un foro de varios candidatos a senadores por la región metropolitana, entre ellos Luciano Cruzcoque, estaba también Gabriel Silver, estaba el Rojo Edwards, el representante del Partido de la Gente y Karina Oliva. Como estaba el tema ya en redes sociales y en varios sitios de noticias, me vi como empujado periodísticamente a entrevistarla y esto fue lo que pasó. Para referirme y poder pasar ya a los puntos, quiero aclarar, yo nunca he sido la candidata más cara de la historia, ni menos del gobierno regional, a diferencia de los otros 2 candidatos prácticamente gastamos el doble. Sí tuvimos dificultades para lo económico, porque yo no tengo ni patrimonio, no recibo aportes ni de ninguna empresa, ningún empresario, sino que básicamente crédito fiscal, pero además contrapago reembolso. Y eso es muy difícil para quienes empezamos a competir, a disputar políticamente. También les invito a que revisen nuestra declaración. Y bueno, una de las cosas importantes que me parece relevante comentarles para que las pequeñas y medianas empresas sean parte de participar activamente del PIB. Hoy día, del PIB, las pymes son alrededor del 10%. Cuando en términos económicos, laboralmente tienen un gran impacto en la fuerza laboral, pero tiene una participación muy pequeña en lo que es el Producto Interno Bruto. ¿Cuál es una de nuestras propuestas para equiparar la cancha en términos macroeconómicos y económicos en nuestro país? Primero, la eliminación de la posibilidad de los multi-RUT, para que podamos tener posibilidades reales, que estas pequeñas y medianas empresas sean competitivas y que tengan beneficios estatales. Primero, en lo que son en términos tributarios, cómo tener una facilidad real para lo que son el pago de sus patentes o de los impuestos, tanto el IVA, el PPM, el impuesto a la renta. Lo mismo pasa con el pago, cómo facilitamos el pago del Estado en la contratación que le hacen. Cuando hacen licitaciones públicas, la pequeña y mediana empresa es muy difícil que pueda competir contra grandes empresarios cuando el pago del Estado demora más de 180 días. Y ahí necesitamos legislación, pero al mismo tiempo que sean los primeros proveedores del Estado, no las grandes empresas. Y ahí es donde nosotros tenemos el deber de fortalecer la pequeña y mediana empresa para que tenga un rol más competitivo, menos agobiado, sea menos agobiado y que tenga realmente facilidades tanto en el espacio público, o sea, impuestos, la banca estatal, me refiero a Banco Estado, pero también a las empresas públicas. Y la segunda es cómo sean competitivos en la banca comercial, porque hoy día las pequeñas y medianas empresas tienen una complejidad súper grande para ser parte, o sea, los créditos FOGAPE fueron muy difíciles que los pequeños, medianos y microempresas pudieran participar, porque se atrasan en el pago de su IVA a propósito de las compras estatales. Y hoy día el IVA es uno de los impuestos más regresivos que existe en Chile, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas y para los consumidores, porque si la pyme produce, lo que tiene que hacer al final le termina aumentando el costo a los usuarios, a los consumidores. Bueno, esas son partes, me quedo ahí para que podamos dialogarlo con el resto de los candidatos. Ya, sí. Antes de pasar al otro candidato, ya que tocó el tema de la rendición de campaña, no me puedo saltar eso, usted misma lo puso sobre la mesa. Yo leí el reportaje de CIPER y la verdad que hay 2 párrafos que me llaman la atención y a ver si brevemente se puede referir al tema. Dice, los datos del CERVEL permiten establecer que la campaña de Oliva tuvo, entre ellos uno, que cobró cerca de 8 millones de pesos mensuales, 5 meses de campaña legal, incluida la segunda vuelta. Otro cobró 10 millones solo por trabajar en la segunda vuelta, o sea, un solo mes. Colaboradores que cobraron 5 millones por mes y un asistente al que se le pagó 4 millones 100 mil pesos mensuales. CIPER comparó estos gastos con otras campañas anteriores de gran magnitud y las únicas que tienen montos similares son las campañas presidenciales de 2017, donde la vocera del presidente Piñera, Cecilia Pérez, aparece con boletas por un total de 18 millones y su administrador electoral, Juan Francisco Gali, que hoy día es subsecretario del Interior, recibió 17 millones. ¿Se gana bien las campañas, Karina? O sea, de verdad, uno ve estos montos, yo no sé, yo nunca he hecho campaña por nadie, pero 8 millones de pesos mensuales
por asesorar a una candidata que, como usted dice, era mucho menor en términos de despliegue que el resto de candidatos, es a lo menos curioso. No sé si usted puede aclarar esa cifra. Ojo, dos cosas, José Antonio. Primero, yo no fui menor en despliegue. Es más, creo que he sido hasta este momento incluso la candidata con mayor... Usted misma se plantea como que tuvieron menos recursos, que tuvieron menos aporte. Entonces, si tienen menos aporte, que los números sean estos... Sí, por supuesto. Ya, mira, a ver. ¿Cómo te lo explico de esta manera? Mi campaña parte, la de la primera vuelta, parte el 15 de diciembre cuando el Tribunal Calificador de Elecciones me declara como candidata tras haber ganado las primarias del Frente Amplio del gobierno regional, ¿ya? Si ahí el periodo del otro es propaganda electoral. Eso no quiere decir que yo no haya sido candidata. Segundo, yo fui declarada candidata, además tuve que renunciar a mi trabajo, que yo trabajaba en la Cámara de Diputados y Diputadas, porque dije yo no puedo ni siquiera pedir permiso sin goce de sueldo, sino que voy a renunciar. Yo me dediqué 100% a la campaña, porque una campaña prácticamente el 60% del electorado nacional. Y no es que el equipo cobrara 8 millones para premio personal. Mira, te explico. Yo solo recibí un crédito de 120 millones de pesos, que fue el que lo solicité, mientras a una candidata le dieron 715 millones de pesos y al otro candidato 350 millones. No recibí otro tipo de aportes. Lo que hice fue endeudarme con estas personas para pagar contra reembolso, y yo contraté, así como contraté una asesoría, ¿cómo se llama esto? Comunicacional, que aparece en mi declaración, que es Criteria. Yo los contrato a ellos y ellos tienen servicios que dan y tienen trabajadores también que aportaron a la campaña. Es decir, está bien. Entonces, ahí lo que se lee en el reportaje es que efectivamente hay servicios prestados a su campaña, si está bien, pero que esos son los montos que se pagan en una campaña. Eso es lo que estoy preguntando, porque yo nunca he trabajado en una, digamos. Sí, mira. Y es importante que... Claro, yo lo que le intentaba hacer ver a Karina Oliva en ese foro que tenía que ver con otra cosa, por eso hay una gran introducción que tiene que ver con el emprendimiento. Agradezco a la Asociación de Emprendedores que nos prestara parte de este debate. Estaba también ahí Luciano Cruzcoque, que trabajó con Catalina Parot, también en la candidatura a la gobernación. Lo que yo le intentaba hacer ver, porque bueno, ahí tenemos a Macarena Segovia. Ella es la periodista de CIPER, sabe muchísimo más que yo del reportaje que realizó porque ella lo hizo, y don Pablo Vidal. Pero Macarena entrará en detalle. Lo que yo le intentaba hacer ver, Karina Oliva, es, y es la duda que uno tiene, digamos, cómo uno, participando en una campaña, mucho trabajo, territorial, puerta a puerta, imprimir, llevar, digitalizar, en fin. Pero 10 millones de pesos, 8 millones de pesos. El desayuno de 50 millones de pesos. Hay un desayuno feminista que costó 50 millones de pesos, pero ¿qué desayuno es? Fueron 25 personas. ¿Qué comieron? Entonces, la verdad es que... Falta. A lo mejor, entonces, la rendición de los gastos y la dimensión de los sueldos parecen absolutamente descuadrados, digamos, para una candidatura a una gobernación. O sea, lo único que es comparable, y el reportaje en eso lo hace muy bien, es decir, montos como este se gastan en candidaturas presidenciales que por la razón del cargo y del volumen, evidentemente necesitan de más recursos. La Macarena nos va a clarificar todo aquello, porque ella es la periodista de CIPER. También estamos con Pablo, el diputado, para que nos clarifique cómo se financian las campañas. Pero tenemos que hacer una pausa cortita, José. Coletazos políticos, hay coletazos políticos del caso Oliva y del reportaje de Macarena Segovia, porque debió renunciar el presidente del Partido Comunes, que entiendo, a ver si me confirma Pablo Vidal, había sido o es la pareja de Karina Oliva, que es papá además del hijo de ella, y que también habría participado en la campaña y que está dentro de estos sueldos millonarios. Un poco excesivos. No quiero ser muy duro en adjetivarlo. Son sueldos altísimos. Pero son sueldos altísimos. Macarena, a ver si tú nos puedes explicar, digamos, el marco del reportaje para poder entenderlo de una manera lo más simple posible para la gente que nos está viendo. Buenos días. Hola, buenos días a todos quienes están ahí en el panel y también quienes están conectados al Zoom. Bueno, nosotros hicimos una investigación que duró alrededor de un mes,
en donde nosotros generalmente hacemos revisiones de los gastos electorales. En este caso, nos centramos en el gasto electoral de los 8 candidatos y candidatas a la gobernación en la región metropolitana, porque es la que concentra la mayor cantidad de votantes. Y en ese análisis de la revisión, nosotros pudimos identificar, después de hacer una jerarquización y analizar cada boleta y factura rendida, que habían algunos gastos a funcionarios o a gente del equipo de campaña de Karina Oliva que parecían elevados con respecto a los gastos del resto de asesores que eran pagados en otras campañas en el mismo distrito electoral. Y ahí fue donde identificamos que, y en conversaciones también durante estas 3 semanas con el equipo de Karina Oliva, ellos nos comunicaron que efectivamente estos gastos y estas personas correspondían a militantes del Partido Comunes. Y en total, entre la primera y la segunda vuelta, nosotros identificamos que en 7 asesores de la campaña de Karina Oliva hay 137 millones rendidos ante el servicio electoral por distintos servicios y divididos entre la primera y la segunda vuelta a la gobernación. Cuando nosotros identificamos eso, solicitamos que nos hicieran entrega o que nos respaldaran estos trabajos, porque estamos hablando de informes que tienen valores de 15 millones de pesos, asesorías comunicacionales, que en muchos casos también eran bastante similares a los servicios que se prestaban. Por ejemplo, había un periodista que prestaba sus servicios como jefe del área de comunicaciones y como asesoría comunicacional, y después también se iban repitiendo en las otras rendiciones otras asesorías comunicacionales. Eso se sumaba. Entiendo. Entonces, además, a ver, a una pregunta para entender toda la figura. Karina Oliva contrata o le pide o arma un equipo de campaña, como todos los candidatos, ¿no? Paga servicios, algunos duplicados según el reportaje, con esta suma. Ella dice que pide un crédito por 120 millones de pesos para poder financiar toda esa operación. Y luego el CERVEL devuelve contravoto y ese es el dinero que finalmente se queda en contravoto y factura. ¿Cómo? Contravoto y contrarrendición de servicio. El gasto. Sí, tal vez Pablo nos podría aclarar eso, o para Macarena, entenderlo no sé. bien, digamos. Porque se paga la diferencia, ¿no? Que el candidato no recibe de aportes. Pablo. Hola, muy buenos días, Buenos días. Diana, José Antonio y Roberto, y también a Macarena le mando un saludo. Oye, primero quiero decir que me parece que lo que conocimos ayer, y en eso saludo el reportaje de CIPER, da cuenta de un conjunto de malas prácticas que son aquellas que queremos eliminar de la política. Es realmente grave lo que ocurrió ayer, y si me permiten quisiera explicar en lo más simple posible cómo funciona esto, para que la gente que no está viendo... Eso queremos que hagas, Pablo, que nos explique. Perfecto, mira, en campañas vamos a hablar primero de ingresos y luego gastos. En ingresos, las fuentes de ingreso posible para una campaña son los aportes que pueda hacer el propio candidato a su propia campaña, los aportes que puedan hacer terceras personas, alguien, un amigo que le quiere aportar plata a su amigo candidato. Vía CERVEL. Y la... Sí. No, siempre vía CERVEL CERVEL a través de una... Claro, que va a una cuenta que te abre el Banco Estado, donde es la única cuenta autorizada para los ingresos y gastos de campaña. Y la tercera fuente posible son los créditos con mandato, donde tú vas a un banco, el banco te entrega una plata que el CERVEL reconoce es un crédito para fines electorales. O sea, no se puede usar ni un solo peso de esa plata para algo distinto a lo que el CERVEL autoriza como gasto de campaña. Esos son los ingresos. Los gastos pueden ser para bienes o servicios. O sea, estamos hablando de, por ejemplo, la contratación de un espacio en un medio de comunicación. Puede ser para comprar, para pagar la benzina, para comprar la papelería que se manda, etc. Entonces, luego, si tú logras, o sea, lo ideal es que tú pudieras gastar aquella cantidad de plata que tienes. O sea, si lograste juntar aportes por 5 millones de pesos, gastas 5 millones de pesos, pero las campañas normalmente hacen proyecciones, hacemos proyecciones. Mira, yo creo que puedo llegar a sacar tantos votos, entonces tú muchas veces gastas más de la plata que tienes, porque dices, puedo llegar a lo mejor con votos cubrir esa diferencia. Y ahí hay algo que cambió muy significativamente hace algunos años. Antes, en la legislación, en el gobierno, antes de la presidenta de Chile, en el primer gobierno del presidente Piñera, y de ahí para atrás, a los candidatos les depositaban en su cuenta corriente un monto en función de los votos que sacaban.
Eso la presidenta Bachelet lo cambió con la legislación del Congreso y ahora a los candidatos solo se les devuelven aquellos gastos reconocidos en los que tú tengas deuda. Por ejemplo, si tú me aportaste a mí, José Antonio, 500.000 pesos y yo los demuestro que los gasté, el CERVEL no me va a devolver ni un solo peso. Pero si nadie me aportó nada y yo gasté 500.000 pesos, si me alcanzan los votos, el CERVEL puede pagar ese gasto. Entonces, ¿qué es lo que se hizo acá? Y aquí es donde viene la gravedad de los hechos. Pareciera ser que los gastos que la candidatura de Karina Oliva ejecutó en campaña se pudieron cubrir con los créditos y con otras cosas, pero como sacó más votos de los proyectados, luego emitieron boletas de honorario, inflando esos pagos para personas que habían trabajado en la campaña. Para poder percibir falsamente ese diferencial. Y meterse esa plata al bolsillo. Mira, ojo con el falsamente. Es que no abultadamente, lo sé, digo. porque incluso uno podría decir, esto es legal, pero ¿sabes qué? Podría ser legal, pero no es ético. Pablo. Y no es estético. Es impresentable que a una persona se le paguen 16 millones de pesos por una colaboración en una campaña. Pablo, es importante decirle a la gente, y la Macarena nos puede ayudar ahí también, que esto fue aprobado por el CERVEL, porque en el fondo los candidatos tienen que entregar un listado de sus gastos y acreditarlos con factura, etcétera. Pero ahí está el elemento que dice Pablo, y Macarena, tú me puedes ayudar. Uno puede entregar facturas que acrediten el gasto, pero esas facturas pueden estar abultadas. Eso es falso, por eso le iba a hacer la aclaración a Pablo. Tú me dices, es moralmente cuestionable, pero a ver, si yo a un asesor le pago 8 millones de pesos, a un asesor que me va a ayudar en una campaña para gobernador regional, cuando los asesores presidenciales ganan eso con un despliegue territorial gigantesco, evidentemente estoy falseando el sueldo de mercado. Yo sé que cada uno puede pagar lo que quiera, pero aquí está utilizando platas públicas, entonces es abultar falsamente un sueldo o el pago de una prestación. Macarena. Sí, no, para llevar esto a la materialidad y a la realidad y al caso de los análisis que nosotros hicimos, y para que eso quede claro, y que está en el reportaje también, aquí hay hechos. La campaña de Karina Oliva fue la primera campaña de la primera vuelta, tuvo un valor de 590 millones de pesos. Sí. Esta es la tercera campaña más cara. Primero está la campaña de Claudio Rego, luego Catalina Parot, que son alrededor de los 700 millones, y luego sigue ella con una campaña de 590 millones de pesos. De esos 590 millones de pesos, ella, 125 corresponden al crédito que ella pidió con el Banco Estado. Ese crédito, según una resolución que entregó el CERVEL al equipo de campaña de Karina Oliva, fue aprobada y está en proceso de pago y debería ser pagada prontamente. El 8 de octubre está esa resolución del CERVEL. Luego de esos mismos 590 millones de pesos, hay alrededor de 284 millones de pesos que eran servicios y prestaciones, o sea, boletas de honorario, facturas por palomas, por servicios prestados que estaban por pagar. O sea que el equipo de Karina Oliva le estaba diciendo al CERVEL, esto a mí me quedó pendiente, entonces también yo necesito que usted me lo devuelva. Además de la plata. Esa persona no ha recibido la plata. Había sido por el crédito. Claro. Todavía no han recibido la plata, pero es lo que ellos solicitan y es lo que CERVEL, según una resolución, que el equipo de Karina Oliva no se entrega, fue aprobado. Y a eso se le suman 66 millones que fueron de transferencia directa del Partido Comunes a la campaña de la Karina. Estoy anotando. O sea, eso es muy importante dejarlo claro. Macarena, el CERVEL le tendría que devolver a Karina Oliva 280 más 120 más 66 millones, ¿no? Son 409 millones los que están por ser devueltos por el CERVEL. ¿Por qué yo hablo de estos otros 66 millones? Porque son aportes del partido. Y muchas veces esos aportes provienen del anticipo que entrega CERVEL a los partidos. Ahora eso también es plata que también es plata de nosotros. Del Estado. Yo encuentro, perdón, a ver, voy a salir un Pablo. Por eso hago esa puntuación. Pero quiero decir una cosa más para que quede claro. Nosotros reporteamos ayer con el servicio electoral. Ellos tienen un punto de prensa hoy día alrededor del mediodía. Y nos dicen que ni la primera ni la segunda vuelta está tan cerrada.
Por eso tampoco ellos han subido las resoluciones a la página del CERVEL, donde uno puede revisar que, por ejemplo, las candidaturas a la Convención Constitucional ya están arriba, están publicadas y están certificadas por el CERVEL. ¿Quiere decir que se podría impugnar ahora? ¿Que el CERVEL podría impugnar alguno de estos datos? Podría ocurrir porque ellos dicen que entre la primera y la segunda vuelta hay un todo. Entonces, en ese sentido, seguiría en proceso esta revisión del CERVEL. Sí, no solamente porque, a ver, la gente está escuchando esto en su casa, muy detallada y muy precisa la investigación de CIPER, y Macarena en eso, el periodismo hace su trabajo, especialmente nuestros amigos de CIPER. Pablo, imagino que también tiene una mirada desde el punto de vista político y cómo esto puede entrampar una campaña senatorial, además que abraza una candidatura presidencial. Pero esta danza de millones, por favor, o sea, mira los montos que nos está diciendo Macarena. 590 millones. 590 millones, 700 millones de pesos. Yo entendería que si estuviéramos hablando de la campaña de Barack Obama, digamos, o sea, o de Joe Biden, o de Boris Johnson, o incluso del presidente, no sé, tal o cual, ya me imagino que... Es bien impresionante las cifras. Las cifras, o sea... O el presidente de Chile. O el presidente, pero es que estamos hablando, perdón, hago el punto, como si estuviéramos hablando de 3, 4 millones de pesos, ¿sí? Estamos hablando de 700 millones de pesos. Claro. 700 millones. Hay un tema político, Pablo, aquí que es bien complicado, ¿ah? Porque cuando llegó este grupo de jóvenes a la política, tú formas parte de ello, el discurso era: vamos a ser distintos a los políticos anteriores, vamos a cuidar cada peso y vamos a ser gente austera, vamos a volver a la austeridad. Si esto es como lo estamos viendo, con esto aparentemente gastos inflados, porque parecen ser sueldos inflados esto, se nos cayó la torre, digamos. Mira, hay varias cosas que se han dicho, creo que es importante ya abordarlo desde lo político. Lo primero, quiero insistir, esto es un conjunto de malas prácticas inaceptables por parte de la candidatura de Karina Oliva. Lo que yo expliqué antes, cómo funciona, pero lo que quiero decir es lo que se hizo está mal. Si es que incluso no pudiera asegurar que es legal, igual está mal. Exacto. Porque de hecho lo hemos discutido las últimas 2 semanas a propósito del presidente Piñera y sus negocios completamente indebidos en Islas Vírgenes, y también hemos dicho, él dice que es legal, no importa si es legal. Lo importante es que no es ético y no es estético. Y eso también la gente lo tiene que juzgar. Ustedes dijeron sueldos ahora, nunca mayores a 2,5 millones de pesos, creo que era la consigna, más o menos. No era tan así, era rebajar la dieta, era rebajar, y eso también lo hemos conseguido solo parcialmente. Pero quiero decir una cosa. Quiero hacer justicia con algo. Dígame. Me parece tremendamente valiosa la reacción ayer, inmediata, de Gabriel Boric, de Revolución Democrática. Yo ya no pertenezco a ese partido, pero ayer ellos salieron de inmediato a condenar esto, a pesar de que eran de los propios. Porque también recordemos, hace algunos años, la UDI completa tenía boletas truchas con penta, y los que no tenían salieron a defender a los que sí tenían. Ayer eso no ocurrió. Perdón. Aquí no se salva nadie. Perdón, pero déjame terminar, José Antonio. Lo que quiero decir es, creo que la conducta inmediata de ayer, de incluso aliados del partido de Karina, de reconocer que esto era grave y que estaba mal, creo que es algo a destacar, porque efectivamente cuando hay una manzana podrida en el cajón hay que sacarla. El problema sería que además lo estuvieran encubriendo, y en ese sentido creo que hay que reconocerlo. Ahora, la obscenidad en los gastos de campaña, José Antonio, lo que tú decías, yo invito a la gente que está recorriendo las calles a pensar cuántas palomas, estas palomas de PVC contaminantes que no se biodegradan nunca, que cuestan 15.000 pesos cada una más o menos, han visto tiradas en el piso, rotas, que terminan convertidas en basura. ¿Hasta cuándo hacemos campañas irresponsables, ambientalmente completamente dañinas y además obscenas en términos de gasto? ¿Dónde está la creatividad de los candidatos? Yo no he hecho nunca una paloma de Afortunadamente yo creo que son menos las palomas ahora. Afortunadamente yo creo que son menos. Porque hay menos plata. Pero solo es que porque tienen menos plata. Si perdón, no menos plata, 590 millones de pesos por una campaña en menos de lo que se gastaba. Pero ojo, es una candidatura gobernadora. Pero si tú miras las cantidades de aportes que están hoy día documentados en el CERVEL, en general las candidaturas están recibiendo menos aportes. Tú decías, pero los que reciben plata se la gastan en pura basura que no es reciclable. Que son gastos realmente inconmensurables, difíciles de entender. Yo quiero preguntarle a la Maca Segovia que hay un elemento que llama... un punto. Solo déjame un poquito, voy contigo. Disculpa que te interrumpa, porque Karina Oliva reconoce algo que es grave.
ella reconoce que algunos de los pagos están abultados en esas boletas es porque esas personas le prestaron servicio antes del periodo legal de campaña. Y eso sí es una ilegalidad. También es un punto. Y eso sería una ilegalidad respecto a la utilización de la boleta. Ojo. Sí, también es un punto y es verdad eso, pero quiero ir con Macarena porque estamos mostrando unas imágenes de una actividad que también está dentro de estos gastos, que fue un desayuno, entiendo, con mujeres, con feministas, que hizo ella en su campaña. Varias de las candidatas en ese tiempo, no sé si el candidato ya, pero veo, por ejemplo, a la alcaldesa de Ñuñoa de ahora, varias más. Entiendo que eran 25 personas y se puso en esta rendición de gastos, Maca, un gasto de este desayuno de 50 millones de pesos. Si nos pudiera hablar de ese desayuno, que me parece también muy particular ese gasto. Sí, bueno, explicar que si nosotros, para hablar solo muy brevemente del tema de las boletas a los asesores, nosotros lo comparamos con otras campañas. Efectivamente, las campañas presidenciales habían similitudes. Por ejemplo, en la campaña de Beatriz Sánchez para el año 2017, ella tiene 2 pagos con boletas de 15 millones de pesos a su jefe de campaña en ese momento y también a otro asesor. Y también encontramos una boleta en segunda vuelta por un mes en la campaña de Alejandro Guillé de 5,5 millones a una asesora comunicacional. Pero son campañas presidenciales. Ahora, para hablar de esta rendición que tú hablabas, de esta factura, que es una empresa que se llama Sport Management, que es una empresa que no tiene y no figura con movimientos financieros desde el año 2017 en el Servicio de Impuestos Internos. Es una empresa que pertenece a un concejal que fue electo por la comuna de Estación Central por el cupo de comunes y además pertenece a Marcelo Risco, que es uno de los principales soportes de la campaña de Karina Oliva a la hora de hablar de despliegue territorial, a la hora de compra de palomas, a la hora de inversiones. Ahora, para hablar específicamente de esta factura, que es por 50 millones de pesos, en la segunda vuelta de Karina Oliva, es por el servicio de un desayuno feminista y de un cierre de campaña. Nosotros consultamos en primera instancia al dueño de la empresa, este concejal de Estación Central. Él nos dijo que su empresa nunca había prestado ningún servicio a la campaña de Karina Oliva, que habían revisado las finanzas internas y que no había ni una factura de ningún tipo de ninguna campaña. Ninguna. Luego nosotros conversamos de ninguna campaña. Después nosotros verificamos a través del Servicio de Impuestos Internos que efectivamente desde el año 2017 esta empresa no tenía movimientos. Hablamos luego con el equipo de Karina Oliva, con quien hablamos durante 3 semanas para hacer este reportaje, y ellos nos explicaron que al parecer hubo un error de tipeo en el ingreso, que ellos rindieron en su primera rendición esto, lo ingresaron el RUT de la empresa, ingresaron un número de factura, que es la número 4, ingresaron un nombre de empresa y una glosa, pero que en verdad nunca ingresaron la factura al CERVEL y que por lo tanto es un gasto que no está rendido ni tampoco está por pagar. Por lo tanto, Macarena, es un gasto que no existe. Cuando nosotros le preguntamos... Cuando nosotros le preguntamos, solo para ajustar lo último, cuando nosotros les preguntamos cuánto se gastó en el encierre de campaña y en este desayuno feminista, entonces, que efectivamente ocurrió, porque hay registros de prensa, ellos nos dijeron que no nos respondieron al final. No hay respuesta. Bueno, para hacer un desayuno me parece que es bastante caro, ¿no? Y no sé qué habrán servido o cuál habría sido. Desayuno y cierre de campaña. Ambos porque además era un cierre de campaña. Pero igual... No sé cuánta gente habrá, a lo mejor fue... No, y se ve bien exigua ahí la presentación del desayuno, porque por 50 millones de pesos yo creo que podemos hacer algo mejor, ¿no? Yo creo que hay que ser muy cuidadoso. Yo creo que, quiero decir una cosa cortita porque me quiero hacer cargo un poco de las cifras que entrega Macarena, que confío plenamente en CIPER y en el trabajo que hacen, y que estas cifras están ultra, mega, archi chequeadas, ¿no? Yo creo que hay que ser muy cuidadoso desde la izquierda y de la derecha cuando uno cree tener el monopolio de la moral en todo sentido, y se pasea por los canales de televisión o por las radios dando lecciones de moral en varios ámbitos, financiero, de género. Entonces, cuidado, porque pueden explotarte en la cara. Mira lo que estamos viendo aquí, una candidatura que fue empujada con un discurso súper súper interesante, un discurso de cambio, de hacer las cosas distintas, de sacar de una vez por todas los
las malas prácticas, una política patriarcal, en fin. Y a lo que estamos asistiendo, básicamente, si es que la justicia lo confirma, es a un gran embuste. Entonces, yo creo que lo que uno debería hacer, porque todavía no entiendo cómo una campaña para gobernador regional, y ahí también incluyo a Catalina Parot y también incluyo a Claudio Rego, porque no quiero ser injusto con ninguno, no puedo entender desde mi profunda ignorancia política cómo una campaña en Chile, en el Chile pandémico, en el Chile del estallido social, en el Chile de los retiros, en el Chile de las ollas comunes, cómo una campaña puede costar 1.000 millones de pesos. Y perdonen mi indignación, pido disculpas a los televidentes que me están viendo, pero me da una rabia parida. Me da una rabia parida sabiendo que esos 1.000 millones de pesos además son contrafacturas que no sabemos si son servicios que se dieron y además el pago del CERVEL. Y el CERVEL, déjenme que les diga, no es un generador de recursos. No. El CERVEL lo que hace es pasarle a los candidatos la plata que usted paga todos los días en el IVA, todos los días en el impuesto a la renta, todos los días en las contribuciones. Entonces, a todo este marco de políticos de derecha a izquierda, tanto a quienes han participado de las campañas de derecha, los que se sirvieron de Ponce Lerú, que harto que les gustó Ponce Lerú también, los que le hicieron cariñitos a Penta, y ahora este tipo de desayunos feministas, muy bien por el feminismo, pero por favor, si pueden gastar un poco menos las feministas sería óptimo. Pablo, ¿querías decir algo? Oye, sí. Sí, yo quiero decir algo. Primero, tu indignación, José Antonio, es la que siente la gente. Es la que siente... O sea, yo soy político. Y yo entré a la política hace 4 años por eso, por esa indignación, y he tratado de ser coherente en mi conducta con lo que creo. Pero es realmente obsceno los gastos de campaña. Yo insisto, ojo la gente, no se dejen guiar por las palomas, las bolsitas que se regalan. Una campaña puede ser creativa, puede ser distinta, infórmense con los programas, y sobre todo a mí me pasa con esto es que de verdad pueden haber ilegalidades. Ojo cuando se dice que en realidad se le está pagando un poco más de plata al asesor porque el asesor iba a pagar otros servicios. Y si no, ¿cómo es eso? ¿Otros servicios? Paulina, pero quiero solo hacer una pequeña reflexión. ¿Ilegalidades o inmoralidades? Las dos. Sí. En cualquier caso son inmoralidades. O las dos. Pero no, en cualquier caso son inmoralidades, pero respecto a lo que dices podrían ser tú, además Pablo, ilegalidades. Y lo que dice la Paulina y el José también, que finalmente estos políticos más jóvenes que venían con esta promesa de campaña o esta promesa como de cambiar la política, cambiar las malas prácticas. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa si se comprueba que Karina Oliva cometió las mismas malas prácticas? ¿Hay un acomodo? Porque distintos con guitarra, pues cuando estoy afuera y digo, no, todo lo que gastan, y después cuando tengo la opción de abultar un gasto de campaña, de meterme unos pesitos al bolsillo, cambian mis convicciones morales. ¿Será eso? Le pago al padre. No, Diana, yo creo que algo más simple. ¿Sí? Yo creo que hay algo más simple, y es que no es la juventud la que garantiza probidad. No, son las claramente. condiciones y las acciones. No, pero es que en o sea, una persona puede ser vieja, en este caso incluso se trataba puede de una llevar muchos años Es que se declaraba como una convicción, pero claramente no era una convicción. Porque también, seamos justos, la gran mayoría de los parlamentarios del Frente Amplio y gente joven jamás han incurrido en estas malas prácticas. Y estas manzanas podrían ensuciar el cajón completo. Karina, yo creo que la gente tiene que hacer el juicio. De la misma forma, absolutamente. Y de la misma forma ha sido muchas veces injusto. Cuando desde quienes están entrando en la política, estamos entrando en la política, hemos criticado a todos los viejos como si todos los viejos fueran malos. Eso tampoco es cierto. Pablo. Hay que hacer un juicio mucho más cuidadoso. Y mira, hay un elemento que esto se puede cambiar, se puede regular. Perfectamente tú puedes eliminar toda la propaganda electoral que va en calles y obligar a los candidatos a hacer campaña distinta. Es tan cierto lo que te digo que hace 1 mes y medio aprobamos en la Cámara un proyecto de ley para eliminar todo el plástico no compostable y la propaganda en calle. Pablo, lo aprobamos todos los sectores políticos y hoy día todos los sectores políticos usan ese tipo de propaganda. Pablo, tú podrías establecer que el CERVEL defina los proveedores y que se reglamenten los costos máximos y que al final tú no puedas contratar a quien tú quieras, sino Pablo, que el CERVEL establezca una lista determinada. Se puede regular. Dos elementos que quiero preguntarte o comentarte. El primero, acabas de decir que Karina Oliva es una manzana podrida ante la pregunta de Diana. ¿Ustedes tenían antecedentes previos que hoy día tan rápido les permitió tener una opinión así de tajante? Porque ayer al tiro ya ustedes le quitaron el piso de alguna manera.
Solo precisar que en el ustedes yo me fui de ese espacio, entre otras cosas, por diferencias políticas. Yo no tenía antecedentes de malas prácticas de estas características, no los tenía, pero insisto, me parece muy bien la reacción. O sea, yo, por ejemplo, jamás vi una actitud así o una acción de este tipo por parte de Gabriel Boric o de alguien del Frente Amplio. Nunca lo vi. Ajá. Por lo tanto, me parece muy bien que a la primera señal de que aparece algo de estas características, la reacción haya sido tan categórica como fue. Eso es lo que esperamos en la política, no que se cuiden la espalda porque son del mismo sector. Ella reconoció, Pablo, ella lo reconoció, y aquí yo quiero ser bien tajante a la luz de todos los antecedentes que tenemos hasta ahora. Ella ayer reconoció que financió gasto preelectoral vía devolución. Además, hoy ella reconoció que con esos montos se pagaron otras cosas, y si es así, y ella lo dijo, está en las cuñas, ella alteró documentos tributarios. Y si eso es así, no solo es estético, no solo es moral, es ilegal. Es un delito. Yo solamente... hay un tema ahí que tiene que ver con la ley y con el tema de Karina Oliva y de investigación de Macarena. Pero tengo aquí datos que quiero entregarle a la gente. Porque esto no puede ser, o sea, esto no puede ser aunque sea legal. Mira, al 12 de noviembre, Sichel concentra el 32,8% de los aportes y Gabriel Boric el 30,7% del total de los aportes de distintas fuentes, que es lo que decía Pablo Vidal, a candidaturas presidenciales. Los aportes directos, Pablo, Macarena, a los 7 candidatos hoy día, si se suman, equivalen a 3.423.454 millones de pesos, o sea... Millones de millones. Millones de millones. 3.000 millones. O sea, claro. 3.423.454.009 pesos. O sea, esto es brutal. O sea, es inmoral. No tienen, o sea, ¿cómo es posible que el Estado de Chile gaste en campañas presidenciales hoy día, que está todo digitalizado, que hoy día que se pueden hacer una serie de, digamos, de campañas distintas, donde hoy día existen espacios, digamos, mucho más directos para llegar a los diferentes grupos electorales? Esta cantidad brutal. O sea, la Fundación Sol publica a esta hora los aportes de campaña, la mayoría de Sichel, luego viene Gabriel Boric, algo más abajo, José Antonio Kast, luego sigue Yasna Proboste, Marco Enrique Ominami, que está acá, Franco Parisi, y finalmente la candidatura más austera es la de Eduardo Artés. Me parece que esto, y si lo cruzamos con los datos que maneja Macarena Segovia de las candidaturas a la gobernación de la región metropolitana de 700, 900 millones de pesos, cerremos por fuera. Esto no puede seguir así. Es un país donde se hacen ollas comunes. ¿Cuánto es la suma que tú mencionaste recién, de todas? La total, 3.423 millones. No sé cómo leerlo esto. No, a ver. Es que es una obscenidad absoluta, pero ojo con un dato. Son 3.400 millones. 3.400 millones de pesos. No quiero empatar, quiero solo para constatar un hecho. La campaña de Sebastián Piñera, primera vuelta de la elección anterior, sola costó 4.000 millones. O sea, más que todo sumado. Lo que quiero decir es, viene a la baja, pero tenemos que seguir bajándolo y regulándolo. O sea, que ojalá que esto nos sirva no solo para condenar la acción de una persona, que esto nos sirva para cambiar las reglas de cómo se hace. Yo quería preguntarle a la Macarena, en esta investigación de CIPER, ¿no es cierto? Es muy importante también la labor que hace CIPER, este periodismo de datos, todo. Macarena, ¿hay dentro de lo que ustedes revisaron, que estamos hablando de la elección de gobernadores, alguna otra campaña que tenga algunas cosas que llamen la atención, como estos gastos abultados, cuestionamientos, algo que pudiera rayar con lo irregular o con lo poco estético o ético? Eso también quería comentarles. Bueno, señalar que la cifra que acaban de dar de los aportes a campañas es algo que está regulado también por la ley electoral. Sí. Hay un máximo de aporte que puedes dar como persona natural, y además también se eliminó el aporte de las empresas, que en algún momento existía antes. Recordemos caso Penta, SQM, etcétera, provienen de ese aporte de empresas que existió en algún momento. Pero atendiéndome a tu pregunta, nosotros revisamos las rendiciones de todos los candidatos y candidatas, y sí nos encontramos con otros pagos que pueden ser similares. Por ejemplo, la campaña de Rojo Edwards, quien ahora es también candidato a la senaturía por la región metropolitana, al igual que Karina Oliva, también tiene a un asesor a quien se le pagó por 2 meses
de trabajo, o sea, por el mes de febrero y después por el mes de marzo, tiene una boleta por 4 millones de pesos por cada una de esas, por un servicio en específico, y después tiene otra boleta por otro servicio del mes de abril y mayo por otros 4 millones de pesos. Entonces en total suman 12 millones de pesos en 4 meses. Hay que recordar que igual hubo un entremedio en donde legalmente no había campaña porque se postergaron las elecciones de primera vuelta de la gobernación. Entonces técnicamente son menos de 4 meses la primera vuelta. Si lo vemos como en términos electorales ya mucho más pragmáticos y duros, son 90 días de campaña. Y además también nos encontramos con un tema muy particular en la campaña de Catalina Parot, quien fue candidata de Chile Vamos. Ella figura su asesora mejor pagada de campaña, es una exfuncionaria del CNTV, que era jefa del área de finanzas del CNTV, y que ella presenta boletas por un total de 13 millones de pesos, y coincide la rendición de la glosa de estos 13 millones de pesos con 2 meses en donde ella aún figura por transparencia del CNTV como una persona que está contratada a contrata con un sueldo de 4,4 millones brutos. O sea, tenía dos pegas en paralelo. Entonces, hay 2 meses contrapuestos. Ya. Hay 2 meses contrapuestos entre la campaña de Catalina Parot y ella actuando como funcionaria. Nosotros hablamos con Carla Winkler, que es su apellido, conversamos con ella y nos explicó que durante el mes de febrero ella solo trabajó en su tiempo libre para la campaña de Catalina Parot y que durante el mes de marzo ella trabajó al 100% en la campaña de Catalina Parot, pero que ella hizo uso de su feriado legal y además de días administrativos que tenía guardados. Por lo tanto, habría sido como en su tiempo libre. Nosotros nos contactamos con el CNTV, que fue presidido por Catalina Parot hasta enero de este año, hasta enero de 2021, y nos dijeron que efectivamente ella hizo uso de sus vacaciones durante el mes de marzo. No nos dijeron cuántos días efectivamente, nos dijeron que eso había que pedirlo por transparencia, pero nos dijeron que el cese de funciones efectivo de ella en su cargo fue el 1 de abril del año 2021. Entonces ahí hay un tema que tiene que ser investigado por el Servicio de Impuestos Internos. Yo no sé si el servicio, quizá y además por el CERVEL, que no sé si el CERVEL había cotejado esto, pero hay esta contraposición de boletas entre ambos servicios. Exacto, gracias Macarena, gran trabajo de CIPER. Pablo, ¿reforzar alguna idea? No, yo escucho a Macarena y creo que aquí la gran conclusión tiene que ser que la tolerancia cero a la corrupción se tiene que instalar en la política. Exíjanle otros estándares a sus representantes. Las elecciones en 3 días más, este domingo. Usted tiene, señor, la oportunidad de elegir a personas que den garantía de probidad. Y aquí no importa el sector político que sea. Si hay corrupción, tenemos que ser durísimos en condenarla y en criticarla. Y tú que eres político también, y te lo digo desde una posición ciudadana más que periodística, terminemos con el monopolio de la moral, por favor, izquierda y derecha. Porque todos se creen dueños de la verdad, se creen dueños de los valores, se creen dueños de las plazas, de la probidad. O sea, papito... Ah, perdón. ¡No! Perdón. Oye, José Antonio. Oye. Bueno, pero al menos... Yo soy ni tu hijo, ni tu hermano. Pablito. Te van a hacer otra polera. Dije Pablito. ¿Qué Pablito. Ya, Pablito. Dije Pablito. Oye, no, fuera de broma, de verdad te lo digo, yo estoy de acuerdo con eso y al menos la gente que me conoce, y perdonen que haga el aviso, pero las elecciones son el domingo, pero la gente de Maipú, de Estación Central, de Cerrillos, Pudahuel, Quilicura, Lampa y Colina y Tiltil, que son mis comunas, mi distrito, sabe que yo nunca he andado pontificando. Yo no hago política con una vara moral. Yo creo que aquí la gente nos mide por nuestras acciones. Y insisto, si el presidente Piñera tiene actos que son reñidos con la moral, fuera. Y si con es la ley, fuera, sea quien sea. Gracias, Pablo. Y gracias, Macarena. Gracias, Macarena. Buen tema. Macarena, chao. Saludos a CIPER. Oye, tenemos un mensaje. Chao, Macarena. Ay, sí, Macarena, vuelve Maca, sí. Sí, no, era un mensaje corto, solo que se hagan socios de CIPER. Independiente es muy importante y nosotros vivimos y nos sostenemos con el aporte de los socios y las socias de CIPER, así que entren a nuestra página web y ahí se pueden hacer socios desde la cantidad que cada uno pueda. De todas maneras. Toda la razón. Hay varios socios de CIPER acá.